Bienvenidos al Centro Cultural Casa Prochel. Nos encontramos en un nuevo encuentro con escritores de nuestra ciudad. En esta ocasión está conmigo Daniel Carrillo, valdiviano. Él es periodista y escritor. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación, Erwin, y un agrado estar acá conversando sobre libros. Sí, es un agrado para mí también tenerlo en este conversatorio. Este es un programa financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de un fondo de Red Cultura. Daniel es coautor de Gente de los Ríos del año 2008 y de otros títulos sobre patrimonio y cultura regional. El más reciente de ellos, el libro de crónicas 22, 05, 60 historias del terremoto del 60, el libro Verde Vivo del año 2020, junto al periodista Daniel Navarrete. En ficción, es autor de los volúmenes de cuentos Manual de Ambigüedades el año 2010 y Esto termina mal el año 2020. Ha obtenido diversos premios literarios y ha sido incluido en antologías como Basta, Más de 100 hombres contra la violencia y género, Buena Letra, en el 2012, El Calígrafo y otros cuentos, concurso Santiago Negro por LOM el año 2012. Su relación con la escritura está marcada por una dualidad entre la ficción y la realidad, entre literatura y periodismo e investigación. En literatura, Daniel no se reconoce como autor de algún género determinado o específico, si bien su última apuesta lo adentra derechamente en el terror y el relato fantástico y oscuro. Según explica, en general estas elecciones se dan desde la intuición sin mayor predeterminación. No obstante, el Micronomicon se originó a partir de un concepto mismo de Micronomicon que se le ocurrió en un momento X hace unos 3 años. Sabía que quería un libro de microcuentos de terror, pero la meta de los 100 relatos apareció en diciembre del año 2020 y se convirtió en una obsesión. Daniel, la literatura y el periodismo tienen una relación bastante cercana y no es novedad porque hay mucha semejanza en este sentido. ¿Cómo es tu experiencia en esta área? Sí, efectivamente, muchas veces se tocan esas fibras periodísticas y literarias se tocan muy íntimamente. En mi caso, lo que es no ficción, el periodismo parte mucho de la curiosidad. Me gusta leer bastante, leo lo principal literatura de ficción, pero también historia, sociología, humanidades en general. Y cada lectura va generando va encendiendo algunas alarmas respecto a ciertos temas que pueden ser interesantes de tratar. También la propia experiencia personal y familiar, por ejemplo, lo que se ve en el libro de las historias del terremoto, que hay un tema muy de memorias infantiles también, de cuando los abuelos, los propios padres te contaban historias de lo que había ocurrido con ese terremoto, y después lo mezclas tú con lo que te ha tocado reportear como periodista, muchas veces para los aniversarios, buscar testimonios, generar reportaje. Esa fue ahí se encendió esa idea de recopilar historias que no habían sido contadas todavía o que estaban ahí como muy dispersas, darles un formato atractivo de crónica. Y por otro lado, paralelamente estuve publicando el año pasado el libro de cuentos Esto termina mal, que es netamente ficción. Entonces ahí reconozco una ambivalencia, una doble mirada que en lo periodístico, en lo que es no ficción, me nace mucho de la curiosidad, de un sentimiento puro de enfrentarse a cosas que no son tan conocidas y que me gustaría indagar un poco más, y siempre que uno se mete en un tema aparecen conexiones impensadas, datos que pareciera que fueran inventados, pero que uno al recabar más antecedentes los confirma. Y por otro lado, la parte de ficción propia, literatura, que nace de una necesidad creativa. Ahí es como tratar de buscar una voz interna que se deja ir en un proceso creativo,
muy intuitivo, como comentaba en la presentación, Ya. mucho por la intuición, no hay algo muy, muy planificado en mi forma de escribir. No soy un escritor muy regular tampoco, no es que todos los días me levanto y digo, ya, hoy día una página o 10 páginas a la semana, sino que según cómo me siento y lo que voy sintiendo, es mi relación con la escritura. Tú dices que no te casas con ningún género, pero me imagino que hay uno que te acomoda más. ¿Cuál es ese? Sí, me he dado cuenta que el microcuento es muy... se me da con más facilidad y me gusta mucho porque abre una puerta más cercana a la gente que en general no está muy habituada a leer ficción. A través del microcuento, sobre todo cuando las temáticas son vinculadas a lo cotidiano, yo creo que es una buena forma de promover la lectura también y de acercar a la gente a leer literatura, que muchas veces, bueno, lo hemos escuchado de hasta incluso de líderes políticos, empresariales que dicen que no leen novelas o cosas así porque no sirve para nada, porque no es algo real, pero yo creo que, bueno, leer ficción, que es invención pura, algo que es invención pura, también tiene una magia que me gustaría que mucha más gente pueda participar de esta magia sin buscar algo pragmático, que ya esto me va, pero ¿para qué me va a ayudar? ¿Para qué me va a servir? Sino que como un gozo estético, principalmente. ¿Será que el microcuento es más breve, es más amable, es más amigable con el lector? ¿Por eso te interesa más? Sí, ahí igual tiene una dualidad el microcuento, porque efectivamente es fácil de leer, pero te exige un lector más cómplice también, en cierto sentido, porque como tienes tan poco espacio y a veces dejas cosas sin decir, pero que las infiere el lector, entonces también implica un poquito más de esfuerzo, pero yo creo que es muy atractivo también para el lector acercarse a este tipo de literatura, y eso es lo que quise ahondar ahí bien profundamente en el nuevo libro, en el Micronomicon, donde ahí crucé dos hilos, por decirlo así, que es la minificción, lo que es Mm. microcuento como forma, como formato, y lo que es el terror como fondo, como tema. Y bueno, ahí hay que esperar cómo lo recibe la audiencia, por La decirlo así, audiencia, los o el lectores, lector. el lector, Sí. pero es una apuesta, yo creo que ha sido una apuesta bien arriesgada, a ver, ¿no? Y estoy esperando ahí que el libro este se concrete y pueda circular y tener sus lectores. Bueno, dicen que la realidad, los autores dicen que la realidad es subjetiva. Eh, ¿Será que siempre se escribe ficción? Ese es un buen punto, porque cuando estábamos viendo el tema de las crónicas del terremoto, efectivamente habían datos que se confirmaban con muy pocas fuentes, que uno podía pensar que fue pasando de un relato de una persona a otra y terminó siendo como algo aceptado, pero pudo haber ficción. Así como hoy día tenemos la ficción de la actualidad, son las noticias falsas. eh, que no es una ficción pura así, porque muchas veces están intencionadas, buscan generar un efecto. En los 60 ya existían también las fake news, pero en otro contexto, como de que las historias iban cambiando sus elementos, era 10 pero después quedaban 5 habían modificaciones. Yo creo que siempre hay ficción también y es difícil encontrar una prosa que sea 100% pura y 100% objetiva. O sea, lo puedes encontrar en un paper, pero cuando estás en un libro de crónicas también hay literatura y hay ficción. El libro Esto termina mal, que fue con arte del año 2020, tiene un final no feliz. ¿Te gustan los finales no felices? Em, el tema es que se me dan así. Efectivamente, yo había dejado de escribir, yo publiqué el año 2010. También fue un trabajo seleccionado por Conarte, el libro de cuentos Manual de Ambigüedades, que fue mi primer libro, y después tuve un silencio editorial como de 10 años. En ese intertanto seguí escribiendo, pero ya no mentalizado en publicar, sino que como para mantener esta afición. Eh, pero vino la pandemia, revisé un computador
antiguo que tenía, que tenía muchos archivos que ya no ni siquiera recordaba que estaban ahí, para habilitarlo para mi hijo, para que tomara sus clases en la casa. Y noté que habían varios cuentos que sí le encontraba que tenían gracia. O sea, yo quizá en el momento que los escribí los dejé ahí como pensando, chuta, no, tengo que darle una vuelta, no sirve. Pero al leerlos después, sí tenían algo que había literatura ahí. Entonces empecé a juntarlos, a corregirlos, editarlos, eh, a cambiar algunos finales en algunos casos. Y todo después cuando tenía este cúmulo de textos, traté de buscar cuál era la línea que los unía. Y efectivamente estaba esto del, no sé si de la mala suerte, pero de que las cosas no pasan, no terminan como uno espera. Espera. Esto no planificado. Y también tiene que ver un poco con el contexto, porque bueno, habíamos tenido el estallido social, había aparecido la pandemia, entonces cosas totalmente impensadas, que uno tenía sus planes para el año 2020 totalmente como fijos, y esto vino a remover todo eso para toda la gente. Entonces fue como ver también la precariedad de nuestra planificación humana frente a lo que es la naturaleza o otros fenómenos. Entonces yo creo que tenía mucho que ver con eso, y funcionó mucho como libro al juntarlo, y también, bueno, presentarlo al Conarte y ser seleccionado fue una gran noticia dentro del contexto un poco gris que se estaba viviendo en ese año. ¿Cómo definirías lo que escribes en ficción? Los entendidos dicen que hay una diferencia extraño y maravilloso. ¿Cómo definirías tú cuál es tu beta o tu línea de trabajo en esto? Sí, yo creo que en Esto termina mal hay mucho del cuento extraño, como que se puede leer como algo realista, pero entre medio hay algún factor que genera cierta incomodidad, y al lector le hace pensar, oye, chuta, esto, pero irá por aquí o esto como que no tiene nada que ver. Eso lo entiendo yo como el cuento extraño, de que hay algún elemento que desata una incomodidad, que te hace cuestionar el nivel de realidad en que se está narrando la historia. Y el cuento fantástico, bueno, esa ya es una tradición como más de larga data, más clásica, donde se construye un mundo también que responde a otras leyes. Yo creo que me muevo en esos ámbitos, y también en el terror, de manera como paralela. Efectivamente, el Micronomicon, que es el libro de microcuentos que ya está a punto de salir, indaga tanto en literatura fantástica como en literatura como extraña, y también lo del terror. Y por eso el subtítulo tiene esos tres elementos, porque no es solo un libro de terror, sino que también hay algunos cuentos que no son 100% terror. Hay elementos fantásticos y otros donde está este elemento incómodo que es lo extraño. Cuéntame por qué se llama Micronomicon. Sí, ahí hay un juego de palabras con el Necronomicon, que es este libro apócrifo que rescata a Lovecraft y que lo une a su mitología literaria, y que es un clásico, es como una Biblia para la gente que le gusta el terror. Y por otro lado, le agregué le cambié el necro, que es como el libro de los muertos negro, por micro, que en realidad quiere decir, Micronomicon querría decir un libro de cosas chicas, De pequeños de cuentos. microcuentos, pero fue un juego de palabras que se me ocurrió, y de ahí no lo solté más. O sea, se me ocurrió esa idea de Micronomicon, dije, ya, aquí voy, y son 100 microcuentos y los voy a terminar. Y bueno, menos mal que los terminé. En una entrevista dices que Micronomicon es un libro escrito desde la provincia, desde el sur de Chile, pero con una mirada universal. ¿Qué significa esto? Sí, es por lo mismo también del génesis del libro. Este Micronomicon como Necronomicon, que es un concepto ya universal. Lovecraft tiene lectores en todas las latitudes. Y los temas que trato en estos 100 microcuentos son muy variados. Van desde implicancias de la tecnología, la vida cotidiana, temas familiares, los vínculos, padre e hijo. Hay un montón de temáticas que son muy universales, y que uno podría encontrarla en cualquier texto, pero también hay guiños que vienen desde la provincia. Incluso, bueno, menciono también el 9.5 en algún el terremoto en alguna parte por ahí. También hay presencia del bosque,
de la lluvia, de los elementos que son propios de acá del sur, y también un poquito de un guiño a algunas leyendas o mitologías locales también. Entonces yo creo que hay una mezcla interesante que, que espero aporte algo nuevo, porque como se decía ahí, yo no soy un escritor de género, no soy un escritor de terror, Mm. pero me surgió esta idea y efectivamente apuntaba al terror. Entonces asumí el desafío de materializarlo, pero no es mi fuerte, no soy un especialista en escribir terror. Y tampoco leo mucho, pero sé que no he leído todo lo que debería leerse para decir, hoy soy un fan del terror. Pero yo creo que eso mismo, de ser como un afuerino del ámbito terrorífico, hace que uno tenga igual una mirada distinta y pueda abordar los temas de manera innovadora. Correcto. De todas estas historias de tu último libro, ¿cuál es tu favorita o algún personaje favorito? Sí, yo creo que el tema del doble que aparece siempre es como un clásico ya del el Doppelganger que se llama. Me gusta mucho explorar eso de un doble macabro que tiene uno mismo. eh, y los clásicos de las apariciones, que en el fondo no son entes externos, sino que pueden ser una manifestación de la propia identidad o de los propios miedos, que se materializan en algún aspecto externo. No sé, hay una diversidad de temas que me gustan. Me gustan mucho los cuentos del último libro, los microcuentos. Estuve recién haciendo la última revisión para el ingreso a imprenta y creo que efectivamente hay cosas llamativas, cosas novedosas ahí que aportan, que efectivamente son un aporte en términos literarios. Correcto. Y nuestra última pregunta. ¿Quiénes están leyendo terror hoy día? Sí, el lector de terror yo creo que es bien variado. No es un grupo etario, es más abierto. Se tiende a identificar como que fueran los adolescentes siempre. Incluso en las librerías, por lo general están en las divisiones ahí que tienen por temática, generalmente es como literatura adolescente, pero actualmente hay una apertura tanto académica, a reconocer este género, porque por muchas décadas se ha visto como un género menor también. Ha sido como. Lo mismo ocurre con la microficción, entonces igual yo tomo ahí dos hilos que quizás han sido un poco dejados de lado en términos de la literatura con mayúsculas, como dicen, sino que Mm, visto como mm. géneros menores. Pero yo creo que el lector de terror actualmente es súper variado y va desde jóvenes efectivamente hasta personas mayores y en distintas latitudes y hay subgéneros dentro del terror también que hacen que sea una gran variedad de lectores y vinculado mucho también con otras expresiones artísticas como el cine. Hay gente que es fan del terror y que ve todas las películas de terror, pero también sigue los libros del género. Así que es súper variado y hay gente que tiene, no sé, oficinistas, gente que tiene, podría decirse una vida un poquito más como común y corriente, de repente un poco gris, que busca igual este escape de adrenalina en la lectura de terror. Entonces, yo creo que hay una gran variedad y desde distintos puntos artísticos también. Sí, ¿y cómo se fomentaría este tipo de literatura? A raíz que tú dices que, ¿no es cierto?, es un género menor, Mm. no está dentro de la gran literatura, aunque hay grandes clásicos del género. eh, ¿Cuál sería el camino para fomentar el género mismo? Yo creo que actualmente está ocurriendo ya esta vinculación entre distintas expresiones artísticas. Lo que comentaba yo del cine, también el cómic, los libros, generan hay un circuito que tiene muchos fanáticos y que hace visible el terror como expresión artística. Y está entrando en las universidades también, hay cada vez más estudios respecto a esto, tesis, eh, el vínculo con la cultura popular, también las series, Netflix, ahí hay algunas cosas de Stephen King también que uno puede ver. Y,
y principalmente la visibilización que tienen algunos autores, Stephen King, por ejemplo, en Superventas, donde sea. Si bien yo he leído algunas novelas, pero principalmente he leído sus cuentos, la literatura breve que tiene él, efectivamente es un ejemplo de cómo este género menor puede llegar a mucha gente. Así que yo creo que el terror está en goza de buena salud y desde el sur también se ha generado toda Sí. un movimiento que se abandera con este género. Así que yo creo que está bien movido el tema en términos literarios. Sí, la verdad que en la región de los ríos se edita mucho género de terror y se escribe bastante. Así que para cerrar, Daniel, te invito a que nos puedas leer un par de textos. Esto va en el canal de YouTube y las plataformas de la corporación para que conozcan un poco, ¿no es cierto?, este tema que hemos hablado sobre la diferencia y las características de tu obra. Encantado, Erwin. Voy con 666. Suena el celular. Está demasiado oscuro aún para que se trate de la alarma. Busca a tientas con su mano sobre el velador. El sueño no lo suelta, apenas abre los ojos. En lugar de contestar la llamada, la rechaza. La pantalla del móvil indica que son las 6:66 am. Se levanta con el teléfono en la mano, empuja la cortina y comprueba que la noche aún no abandona sus dominios. Piensa que deben ser las 3 o las 4 de la mañana. No reconoce el número del cual acaban de llamarle. Duda si marcar de vuelta o no, pero finalmente lo hace. Estás muerto, dice desde el otro lado una voz neutra, tranquila e incluso afable. La llamada se corta y él se queda mirando por la ventana. Sin querer, está empecinado en hallar alguna zona de sombra entre el alumbrado artificial de las calles, atosigadas de letreros luminosos. La voz le deja un regusto familiar, al tiempo que está seguro de jamás haberla oído antes. Decide apagar el teléfono y volver a dormir, pero la negrura se anticipa y la electricidad abandona la ciudad. Cada palmo de luz se desvanece, excepto por un gran cartel que sigue encendido frente a su ventana. De izquierda a derecha aparecen y se pierden 9 números que marcan el celular con algo de dificultad. Aló, dice una voz somnolienta. Estás muerto, es lo único que atina a contestar. Ahora voy a leer otro que se llama La Anunciación. Después de un desayuno liviano, el abuelo se acomoda en su poltrona y extiende el diario, como cada día a esa hora. La guerra sigue, los políticos prometen refundar las cenizas, los rostros de la televisión se conmueven con el drama del momento. La lectura avanza sin ningún contratiempo, hasta que el anciano ve su propio nombre en el obituario. Comienza a pensar que la prensa miente, hasta que intenta dar vuelta a la página y su mano no responde. El último se llama Espejo a nunca jamás. Esquirlas de hueso, lonjas de carne, fragmentos de piel y un reguero de sangre mezclada con trocitos de cristal. Ese es el final de la breve historia que comenzó con un simple llamado de Alicia. Daniel, ha sido un gusto compartir este pequeño encuentro, conocer tu trabajo, conocer un poco de ti. Y con esto, ¿no es cierto?, yo te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación. Y estaríamos cerrando esta cápsula que se produjo gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de un fondo de recultura que es Encuentro con Escritores de nuestra ciudad. Espero que nos veamos en otra oportunidad, en una cápsula con otro escritor. Muchas gracias, Erwin, y bueno, encantado de participar en esta instancia. No, para nosotros ha sido un placer.